Bien, en este va a ser la presentación del curso, básicamente. No voy a decir nada demasiado sustancial. Se escucha que, gracias, Yanni. No va a ser nada demasiado sustancial a nivel teórico, pero van a hacer algunas cosas que me parece que hace falta decir en una clase introductoria, sobre todo para aquellos que estén en la duda de si quieren realmente cursar este seminario, prefieren dedicarle su tiempo de encierro a alguna cosa un poco más constructiva. No se me ocurren muchas. Esto es lo que yo hago cuando estoy encerrado. En fin, empezamos con el curso. El curso se llama Interfaces Sintácticas, porque justamente vamos a estar abordando dos cosas en este curso. La sintaxis, entendido como un sistema generativo que produce representaciones lingüísticas, y las interfaces, entendidas como sistemas lingüísticos que permiten poner en funcionamiento esa representación lingüística de alguna manera abstracta que se forma en nuestra mente. Está bien, las interfaces son sistemas, vamos a discutir esto en más detalle a continuación, pero las interfaces son sistemas que básicamente permiten utilizar una representación lingüística abstracta que forma la gramática. Bien, pero antes de empezar con cosas más de contenido, empecemos por cuestiones más de formalidad, digamos, cuestiones que siempre se me olvida decir cuando empiezo un seminario, porque siempre empiezo diciendo cosas como las que acabo de decir recién. Empiezo discutiendo de la gramática, patrones de gramaticalidad, etcétera, y me olvido de decir cosas que a ustedes les importan, como por ejemplo, qué necesitan hacer para aprobar el seminario. Um, Habiendo dicho esto, si tienen alguna pregunta o lo que sea, me hacen una pregunta por el chat. Yo estoy viendo el chat todo el tiempo, así que si quieren hacer una pregunta, un comentario, lo que sea, me preguntan por el chat, los habilito y ustedes pueden hacer la pregunta vía chat o la hacen, digamos, se abre el micrófono y la hacen oralmente, si se quiere. En fin. Empezamos con las formalidades. Y esto es algo que aparece en el campus. Toda la información básica, muy básica, está en el campus y en el programa, pero de todas maneras lo voy a reiterar acá para que no quede como que nunca lo dije. Vamos a tener dos clases semanales, básicamente. Una clase asincrónica y una clase sincrónica. Yo ya tuve experiencia con este tipo de modalidad. Sé que funciona especialmente para grupos como este de más o menos 10, 12 personas. Así que, bien, vamos a seguir con la misma modalidad. La idea es que yo todos los lunes, o cosa que no se dio pero se va a empezar a dar a partir del próximo, incluso si el lunes cae feriado, que creo que alguno tenemos, yo voy a subir una clase de alrededor de 1 hora hasta 1 hora y media de duración. Nada demasiado agobiante, una clase sobre un tema concreto y específico. ¿Ok? Y esa va a contar como nuestra clase teórica asincrónica de los días lunes. Que bueno, yo la voy a subir los días lunes, pero ustedes la pueden ver el día que quieran. Eso siempre y cuando consideren que las clases asincrónicas van a también tener una parte, digamos, práctica, van a incluir algunos ejercicios que ustedes deberían resolver antes de la clase del jueves. O sea, tienen del lunes al jueves para resolver algunos ejercicios que les voy a dar con respecto a la clase teórica. Y básicamente lo que va a ser la clase sincrónica de los jueves a las 11 de la mañana va a consistir en una discusión de los ejercicios, resolución de los ejercicios, puesta en común de los ejercicios, y obviamente también es un espacio para que ustedes hagan consultas con respecto a la clase teórica o consultas con respecto a la bibliografía. ¿Bien? Y vamos a mantener esta modalidad a menos que, bueno, yo considere que necesitemos o A, tener dos clases sincrónicas la misma semana, o B, tener dos clases asincrónicas la misma semana, etcétera, etcétera. Bien, este va a ser el formato por defecto. De todas maneras, cualquier cambio, cualquier modificación va a estar anunciada en el campus, y yo todas las clases que suba se las voy a anunciar vía campus, o sea, todos los lunes por la mañana o por la tarde, depende de cuándo YouTube me permita subir el video. Les voy a mandar un mail, les voy a mandar un anuncio que va a decir que la clase ya está disponible. Y de la misma manera, todos los jueves por la tarde les voy a recordar que la clase siguiente tenemos una clase sincrónica para la cual tienen que resolver determinados ejercicios o sobre la que vamos a discutir tal y tal texto, etcétera, etcétera. Bien, bien, resuelto el primer punto. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Funciona esto? Funciona. Vamos a pasar a lo siguiente, que es asistencia. Este es un seminario online, dada la coyuntura de pandemia. Básicamente hay una plaga dando vueltas,
Así que lo que se bajó desde el departamento es que no controlemos la asistencia de forma estricta. O sea que ustedes no están obligados a asistir a estas clases sincrónicas que vamos a tener los jueves. Y como les dije antes, todas las clases sincrónicas de todas maneras van a estar disponibles vía YouTube. Así que, bueno, realmente ustedes no tienen ninguna razón para asistir, más que, por favor, háganme el favor de asistir si pueden, porque me sentiría bastante tonto dando una clase sincrónica para nadie. Um, Ok, no, no es lindo dejar hablando sola a la gente. Así que si quieren repartirse la tarea de que cada uno se conecte una vez por semana, se lo van pasando semana a semana, para que por lo menos yo sienta que tengo un interlocutor. De todas maneras, en este momento me estoy imaginando que están en cualquiera haciendo, qué sé yo, hay alguno que se está duchando, hay alguno que está cocinando. Eso no va a dejar de pasar por mi cabeza, pero de todas maneras siento que alguien me está escuchando. Así que, por favor, atiendan, asistan a las clases de los jueves. Bien, asistencia ya está dado. Gracias, Micaela. ¿Cómo andas, Micaela? Gracias, por favor, asistan. Bibliografía. Esto es algo que suelo hacer en mis seminarios, sobre todo en mis seminarios avanzados, y es que la bibliografía obligatoria que ustedes tienen que conocer para aprobar, digamos, el curso, son mis clases. ¿Ok? O sea, yo clase a clase voy a preparar una diapositiva que intento que sea lo más autoexplicativa, es el término que quiero usar, bueno, que básicamente ustedes puedan leer la diapositiva y que puedan básicamente seguir los contenidos, aunque por supuesto es mucho mejor si asisten a la clase presencial. En este caso tenemos una modalidad online, las clases van a estar disponibles para que ustedes las vean la cantidad de veces que quieran, así que esta metodología de, bueno, la bibliografía es la clase, se va a aplicar de manera todavía más sencilla. De todas maneras, yo cada tanto les voy a pedir que lean un artículo, porque ese artículo va a ser el material que vamos a utilizar en la clase práctica, en la clase sincrónica, así que bueno, van a tener que leer algunas cosas. Pero en general yo lo que les pido y lo que les demando que conozcan es el contenido teórico práctico que doy en las clases sincrónicas. Bien, esa es la bibliografía obligatoria del curso. Por supuesto, van a tener bibliografía opcional para todos los contenidos que yo dé. Cada clase sincrónica que yo dé va a estar relacionada a uno, dos, quizá tres artículos que ustedes van a poder leer opcionalmente si les interesa profundizar el tema. A la vez, si hay algún tema que les interese, y realmente les digo que se sientan con toda la confianza del mundo para pedirme bibliografía sobre algún tema que les interese del curso. Si a alguien le interesa, qué sé yo, las islas in situ que se dan en Mandarín, cosa que suena loco, pero vamos a discutir en algún momento. Si a alguien le interesa eso en particular, bueno, acá tenés una tesis donde se discute el tema en profundidad, acá tenés un artículo donde se discute la tesis en profundidad, incluso podemos tener algunos ejercicios como para discutir el tema, ver algunos datos, ver si podemos entender algunos datos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que siéntanse con toda la confianza del mundo de, si les interesa algún tema, cambiar, sugerir modificaciones de lo que es la bibliografía o los temas específicos que están listados en el programa. ¿Bien? La idea es que todos acá exploremos básicamente nuestras curiosidades con respecto a la sintaxis, a las interfaces, a las islas. Así que, bien, sepan que hay bastante flexibilidad con respecto a eso. No tanta como para, si a alguien le interesa un fenómeno que no tiene nada que ver con los temas del seminario, discutir esos temas, ¿no? Pero siempre que sea dentro de los temas del seminario, siéntanse con toda la confianza del mundo de pedir que discutamos cosas. Bien, bibliografía, ok. Evaluaciones. Esta es otra parte de la modalidad que, como les comenté, funcionó para mí el cuatrimestre pasado, semestre en realidad fue. Vamos a tener dos evaluaciones básicamente dentro del curso. Una va a ser una presentación oral que ustedes van a tener que hacer en base a un artículo que van a elegir ustedes. Yo les voy a dar una lista de artículos, ustedes van a elegir lo que más les interese y van a preparar una presentación a partir de ese artículo, una presentación con una diapositiva, que es en este caso el formato más adecuado. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo diablos voy a presentar una clase online? Bueno, lo que les voy a pedir es que la graben y que la suban a YouTube y que compartan conmigo el link y yo la voy a compartir con el resto de los integrantes del seminario, ¿bien? Y esa va a ser la idea. Yo cuando era estudiante me
bueno, me molestaba bastante la idea de tener que preparar una presentación. Siempre me pareció que era una excusa que tenían los profesores como para ahorrarse tener que dar clases. Pero ahora como docente entiendo que de hecho la presentación tiene un rol bastante importante en la formación de los estudiantes, porque todos acá, no importa lo que nos dediquemos después, vamos a tener que dar en algún momento una clase. Lo más seguro es que a todos les toque estar frente a un grupo de estudiantes o tener que dar una presentación en un congreso o lo que sea. A todos nos va a tocar hablar. Bien. Y tener que dar presentaciones en un seminario es una manera de ir acostumbrándonos a, bueno, lo que es parte del trabajo de un licenciado en letras. Así que viene bien que se familiaricen con eso, con tener que dar presentaciones orales, con tener que diseñar diapositivas, porque hay varias cosas que no se dan explícitamente en la carrera, pero son importantes a la hora de dar una clase. Por ejemplo, elijan bien la fuente para sus diapositivas, elijan bien los colores para sus diapositivas, no elijan diapositivas que no permiten leer el contenido de las diapositivas, etcétera, etcétera. Esas son cosas que, bueno, yo si hace falta les voy a señalar con respecto a sus presentaciones. Y más allá de eso, este año fue bastante particular porque de la nada, gente que no tenía ninguna experiencia dando clases online tuvo que, en cosa de 2 o 3 semanas, me pasó a mí de una semana a la siguiente, tener que convertir un curso a modalidad online. Y bueno, hay que tener cierta flexibilidad con respecto, ahora especialmente con respecto a tener que dar clases en modalidad online. Así que yo les voy a dar esta consigna de preparen una clase online, que preparen una clase sincrónica y asincrónica, perdón. Y bueno, ustedes se van a tener que arreglar básicamente como todos los docentes del mundo nos tuvimos que arreglar en contexto de pandemia. Les garantizo que no es nada difícil, lo pueden hacer fácil y simplemente grabarse ustedes mismos vía Zoom. Es bastante fácil, Zoom genera un archivo y ese archivo ustedes lo pueden subir muy fácilmente a YouTube. Usar YouTube como creador es muy fácil, es muy intuitivo, no les va a generar ningún problema. Y es algo que, bueno, es accesible para cualquiera que me esté escuchando en este momento. Es gratis y uno simplemente tiene que hacer clic en un botón y el video se sube y después comparten el link. Y de paso se van a convertir en youtubers y pueden monetizar sus videos y llenarse de verdes. Spoiler, eso no va a pasar. Bien. Esa es una de las consignas que van a tener como evaluaciones del seminario, y el otro va a ser, sí, un trabajo práctico bastante más, digamos, convencional. Van a tener una serie de preguntas, una serie de consignas, y las van a tener que resolver, ya sea leyendo bibliografía nueva, o ya sea analizando un paradigma de datos a partir de alguna de las teorías que vimos en clase, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Porque eso es algo que les garantizo. Al final de esta materia, al final de este curso, de este seminario, van a tener que dominar una cierta cantidad de herramientas teóricas y analíticas que estoy seguro no conocen o al menos no vieron en alguna otra materia, en algún otro curso de la carrera. Tal vez lo conocen porque lo leyeron por ustedes mismos, pero estos son seguro contenidos que no les llegaron desde otras materias de la licenciatura. Bien. Bien, listo con las evaluaciones. Pasemos al trabajo final, que, bueno, es lo mismo de siempre, lo mismo de cada seminario. No sé si cursaron anteriormente otros seminarios. Tengo entendido que hay gente que no cursó seminarios, así que lo voy a explicar. La idea es que ustedes aprueben el seminario, ustedes regularicen el seminario, y para aprobar el seminario, realmente para que esto les quede como nota en actas y en su libreta, si es que la libreta se sigue usando hoy en día, lo que tienen que hacer es presentar un trabajo final fuera del término del seminario. ¿Okay? Creo que tienen por lo general 2 años para entregar este trabajo. Por lo general el trabajo que se pide en los seminarios es una monografía, donde ustedes se les pide que realicen una investigación de alguna manera original sobre alguno de los temas del curso. Que esto me parece que es demasiado exigente para un curso de grado de lingüística. Tengo no sé si es el prejuicio o la idea adecuada, correcta, no sé si es un prejuicio o si es verdad, que la lingüística, sobre todo la gramática, es difícil. Y pasa bastante tiempo hasta que un estudiante está en condiciones de hacer observaciones originales y, digamos, valiosas con respecto a cómo funciona la gramática. Porque, bueno, se requiere un gran background teórico para reconocer cuándo un patrón de datos es valioso para la teoría lingüística. Así que pedirles que hagan una monografía, una contribución original es un poco ambicioso, es más un trabajo de máster que un trabajo de grado. Así que
Tienen la opción de entregar una monografía final cuando terminemos el curso, pero no va a ser lo que yo les voy a exigir. ¿Okay? No es que tienen que entregarme una monografía de 20 páginas discutiendo temas de gramática, porque eso, como les dije, me parece demasiado. Así que van a tener otras dos opciones, que son estas que pongo acá. La primera opción es que me entreguen un SQUIB. Un SQUIB es un formato bastante popular en lingüística. Es un formato que popularizó un lingüista en los años 60 y 70 llamado John Ross, que básicamente va a ser una persona que vamos a nombrar mucho en este seminario por cuestiones que ya sabrán. Pero John Ross inventó esto de los SQUIBs. ¿Qué es un SQUIB? Un SQUIB es un artículo corto en donde se discute un patrón de datos interesante, se presenta un patrón de datos, pero no se ofrece una solución o no se termina de analizar el problema. Es como una presentación de, che, miren qué interesante que es esto, y no sé bien cómo analizarlo, o no sé bien qué hacer con esto. Eso es la idea de un SQUIB. Acá no lo puse, pero alternativamente a un SQUIB yo aceptaría una reseña de un artículo. O sea, yo les puedo dar una lista de artículos, ustedes eligen uno o dos de esos artículos y los reseñan. ¿Qué es una reseña? Básicamente es un comentario crítico con respecto al contenido del artículo. Ustedes pueden leer un artículo, si se quiere, sobre, no sé, movimiento in situ en japonés. Estoy muy con el movimiento in situ en esta clase. Y ustedes pueden aplicar esa teoría a algún patrón de datos del español rioplatense, por ejemplo. Improbable que lo puedan aplicar realmente, pero esto es simplemente un ejemplo abstracto. Y bueno, y pueden hacer algunos comentarios, alguna crítica con respecto a si la teoría de esta persona sirve o no para el español rioplatense, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eso sería básicamente el contenido de una reseña, el potencial contenido de una reseña. Las reseñas pueden tener muchas formas, pero ya discutiremos el formato de reseña cuando lleguemos a este punto del seminario. O sea que esta es la segunda opción, que escriban una reseña o un SQUIB. Y la tercera opción, que es generalmente la que prefiere la gente, es que yo les dé un conjunto de consignas que abordan todo el contenido del seminario y ustedes simplemente tienen que resolver consignas, analizar datos de acuerdo a determinada teoría, etcétera, etcétera. Básicamente una versión un poco más grande de lo que sería el trabajo práctico que van a tener a lo largo, en algún momento del seminario. Esto no lo mencioné, pero por lo general yo lo que hago es pedirles que la presentación lo hagan al final de la unidad 2 y el trabajo práctico es al final de la unidad 4. Unidad 4. O sea que cada 2 unidades tendrían una evaluación. Bien. Bien, esas son básicamente las formalidades que quería presentarles antes de arrancar a discutir cuestiones de gramática propiamente dicha. Esto también se los aclaré vía campus. Pueden comunicarse conmigo en cualquier momento vía mail. Yo no tengo ningún problema en que me hagan preguntas vía mail. Respondo cualquier pregunta referida al seminario vía mail. Aunque prefiero que los contactos se realicen, sobre todo si son preguntas acerca de los contenidos de una clase o acerca de la bibliografía, preferiría que lo hicieran vía campus, cosa que todos puedan ver su pregunta y si hace falta, que bueno, no sé si hace falta, si alguien tiene ganas, que pueda responder la pregunta y que bueno, sea un ambiente un poco más de colaboración y no tanto un ida y vuelta conmigo. ¿Okay? La idea también es que ustedes, si tienen ganas, discutan entre ustedes cuestiones de gramática, si es que, bueno, son temas de su interés. También la idea es que el seminario sea un espacio de discusión y no tanto yo grabando videos en los cuales esos videos ustedes los tengan que ver. ¿Está bien? Bueno, así que esa es la idea. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar lo que sea, pero traten de hacerlo vía campus, así la pregunta queda registrada y no me la hacen 10 personas al mismo tiempo vía mail. ¿Okay? Creo que eso sería todo. No sé si se me olvida algo. Soy pésimo explicando las formalidades de los cursos porque, bueno, yo ya no pienso en los seminarios como una instancia de evaluación. Los pienso como, bueno, tengo ganas de dar un seminario sobre un tema que me gusta y lo doy. Así que díganme, ¿hay algo que quieran saber? ¿Hay algo que se me haya olvidado decir? ¿Alguna pregunta con respecto a las formalidades del seminario? ¿Algo que quieran saber? Es una pregunta para ustedes. Respondan vía chat sí o no. Si nadie responde, voy a estar seguro de que estoy hablando solo. Y mientras responden me voy a servir un poco de té. ¿Preguntas?
Ok, gracias Micaela por la respuesta. Ok, Shani, ninguna duda. Gracias Gabriela. Ignacio, O. Ok, O. Amparo, gracias. Ok, el tiempo para entregar monografías es de 4 años. Les agradecería muchísimo si no se toman los 4 años, porque me sigue pasando que yo dicté seminarios en 2017 y me llegan monografías y evaluaciones de 2017. Y para ser sincero, yo ya no me acuerdo qué día en ese seminario. Fue hace 3 años, hubo una pandemia de por medio, pasaron cosas. Así que traten de resolverlo lo antes posible. No es que les vaya a hacer ningún problema, pero hagan el favor de resolver todo lo antes posible. Bien, habiendo dicho esto, empecemos con el contenido real del curso. Supongo que debería también presentarme a mí mismo. Mi nombre es Carlos Muñoz Pérez. Esto lo debería, yo te debo una monografía de seminario de verano. Puede ser, puede ser. Y no me extrañaría que me debas 2, porque hay gente que cursó muchos seminarios conmigo. Bien, me voy a empezar a presentar. Mi nombre es Carlos Muñoz Pérez, soy doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Ya trabajé en varias universidades, trabajé en la UBA y trabajé en otras universidades de otros países. En este momento estoy trabajando en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estoy dando este seminario en Puan, básicamente porque no estoy dando un seminario en la Universidad Católica, porque, bueno, situación de pandemia, decidieron reducir los cursos a lo justo y necesario, y como yo soy nuevito, yo no soy lo justo y necesario todavía. Así que, bueno, como para no quedarme sin dar clases, decidí dar un curso en Puan, y ya que tenían esta modalidad online, me pareció que, bueno, voy a aprovechar de dar un curso a la distancia, voy a aprovechar de no tener que volar a Buenos Aires, bueno, no puedo volar a Buenos Aires de todas maneras, así que voy a dar un curso en Puan. Y así es como para mí es una hora más temprano que para ustedes, para mí son las 10 de la mañana todavía. Ya pasó media hora de seminario, todavía no dije nada. Bien, genial. Um, Bien, no creo que sea lo más conveniente que ustedes se vayan presentando uno a uno, por eso les hice la encuestita breve que está disponible creo que para todos en el campus, como para que ustedes también sepan quiénes son sus compañeros. Y en esa encuestita breve saltó un resultado que me llamó bastante la atención, que es que de todos los estudiantes que son ustedes, la mayoría declaró que Chomsky los representaba como lingüistas, lo cual me llamó bastante la atención porque generalmente no es el perfil del estudiante de Puan. El estudiante de Puan suele tener otro perfil. Y la buena parte de los que respondieron eso, lo que dijeron fue que lo que les interesaba era aprender un poco más de cómo funciona la gramática generativa en tanto disciplina. Y bueno, es una buena excusa para cursar este seminario, porque vamos a estar discutiendo gramática generativa, vamos a estar discutiendo teorías dentro de gramática generativa, vamos a estar básicamente discutiendo cómo funciona la gramática generativa una vez que uno empieza a hacer investigación en el campo. ¿Okay? Habiendo dicho esto, lo primero que les voy a decir es que, bueno, gramática generativa es un término que no es un mote, si se quiere, o sí, un término que no designa específicamente ningún aspecto ni epistemológico ni teórico del marco de trabajo. Gramática generativa es un nombre que, en un sentido bastante estricto, también puede aplicarse a otros marcos teóricos de gramática y de lingüística que, bueno, no se autodefinen como marcos de gramática generativa. ¿Okay? Y eso va a ser básicamente lo que voy a explicar primero en esta clase. Gramática generativa generalmente es un término que refiere a una cuestión más socioacadémica, como tienen ahí. O sea, tienen los generativistas, básicamente la gente que sigue a Chomsky, a los secuaces de Chomsky, tienen la gente que no le gusta tanto esa idea, pero la idea básica de lo que refiere lo que es gramática generativa es algo que del campo, de alguna manera, debería haber algún cierto consenso. Y la idea básica que les quiero introducir acá es que Chomsky, una de las cosas que hizo cuando escribió estructuras sintácticas fue cambiar las reglas del juego dentro de la disciplina lingüística. Y las cambió tanto que, bueno, es una serie de principios de cómo funciona la lingüística tan generales que van más allá de cómo funciona la gramática generativa.
La idea principal de la gramática generativa debería ser un estándar, y no solamente para un marco gramatical, sino básicamente para cualquier disciplina, y es que esto es lo más definitorio que pueden encontrar de gramática generativa. Esto es lo más básico que pueden decir que es la gramática generativa. Y es que la gramática generativa se basa en el método hipotético-deductivo, al igual que muchas áreas de muchas otras disciplinas científicas. ¿Okay? No es que el método hipotético-deductivo sea la única manera de hacer ciencia, también se puede hacer ciencia por inducción, pero esto es lo que define la gramática generativa. ¿Bien? Supongo que no tengo que explicarles demasiado en qué consiste el método hipotético-deductivo. Básicamente lo que quiero que recuerden es que esto refiere un poco a la naturaleza cíclica de la actividad científica. O sea, tenemos un científico, ¿no?, que propone una hipótesis, evalúa esa hipótesis con respecto a un conjunto de datos, y, bueno, valida o refuta esta hipótesis. Si la hipótesis es refutada a partir de los datos que arroja el experimento, el lingüista o el científico va a volver a reformular la hipótesis, volver a hacer otro experimento y volver a obtener resultados, y suponiendo que estos resultados sean correctos, tal vez venga otro científico luego note algún problema con la teoría que propuso este científico anterior, elabore una nueva hipótesis, a partir de esta nueva hipótesis haga un nuevo experimento que va a arrojar nuevos resultados y que tal vez conlleven una modificación de la hipótesis original. A su vez, la hipótesis de este nuevo científico puede ser reformulada por otro científico que va a venir después, que va a proponer un experimento nuevo, y ese experimento nuevo va a arrojar datos nuevos, y así sucesivamente tenemos un ciclo que nunca termina. ¿Bien? Lo importante en este contexto es que las teorías científicas, las hipótesis científicas, sean falsables. No es que la falsabilidad sea el criterio único que define a una hipótesis científica, pero es algo bastante deseable de nuestras hipótesis científicas. El hecho de que nosotros propongamos una hipótesis y que exista al menos potencialmente un conjunto de datos que nos pueda decir que esa hipótesis es falsa. Ahora vamos a discutir un poco de eso, de todas maneras. Pero esto es todo lo que tienen que saber con respecto a lo que es la gramática generativa. Después todo lo demás es accesorio y, si se quiere, son hipótesis que complementan este accionar básico, esta metodología básica que se asume en gramática generativa, que es el método hipotético deductivo. Bien. Esto supongo que no debería ser demasiado polémico, la idea de que, bueno, somos científicos y como científicos tenemos que trabajar de una manera, tenemos que trabajar con hipótesis, tenemos que trabajar con experimentos y tenemos que trabajar con datos. ¿Okay? La idea general de todo esto es que la lingüística, al menos a partir de Chomsky, se convirtió en una ciencia fáctica, una disciplina que tiene que hacer predicciones sobre cómo funciona la lengua, y que esas predicciones deban ser corroboradas o falsadas con respecto a un conjunto de datos. Si estamos hablando de gramática, con respecto a oraciones que existen o no existen. Y eso es básicamente a lo que refiere este muy pequeño fragmento que tomo de estructuras sintácticas, que les voy a dar un segundo para que lo lean mientras tomo un poco de té porque tengo sed. Esta es una idea que propone Chomsky en estructuras sintácticas, y es justamente el primer uso del término generar, del verbo generar, o de, bueno, esta raíz generar, que es a lo que refiere el término gramática generativa. Lo que dice Chomsky es que si nosotros proponemos una gramática para una lengua, una gramática entendida como un constructo teórico, la gramática de esta lengua debe generar todas las secuencias gramaticales de L, o sea, todas las oraciones posibles en la lengua L, y no debe generar ninguna de las oraciones inaceptables en la lengua L. ¿Okay? O sea, básicamente la idea es que si nosotros proponemos una regla gramatical, esta regla va a ser generativa en tanto me permita distinguir oraciones que existen en la lengua, oraciones posibles, de oraciones imposibles en la lengua. Así, por ejemplo, no necesitamos decir que una regla es generativa necesariamente, o sea, ¿qué es una regla generativa en el sentido más prototípico del término? Algo así como, qué sé yo, SN, sintagma nominal, se reescribe como determinante más nombre. Eso es lo que todos entendemos como una regla generativa, pero eso es solamente una manera de capturar, digamos, de poner en términos técnicos una intuición con respecto al funcionamiento del lenguaje. De la misma manera la podremos expresar con una proposición como 1. O sea, la proposición de 1 básicamente nos está diciendo esto que tenemos acá, que los sintagmas nominales llevan determinante. ¿Okay?
Esa es una regla generativa en algún sentido, porque nos permite distinguir entre un conjunto de oraciones que predecimos que deben existir y un conjunto de oraciones que predecimos que no pueden, no deben existir. Así, por ejemplo, si nosotros tomamos la regla de 1, los sintagmas nominales llevan determinante, predecimos que deben existir oraciones como 2, donde tenemos sintagmas nominales, bueno, en PIS, que tienen un determinante. Así puedo decir, el vecino compró la casa, donde tengo el NP, el vecino, y ese NP tiene un determinante. Tengo también en el NP la casa, donde tengo el determinante la, que acompaña el nombre casa. Y lo mismo en el otro ejemplo de 2. ¿Bien? Y básicamente lo que me predice uno, la regla de que los sintagmas nominales llevan determinante, es que los sintagmas nominales deben llevar determinante. ¿Okay? Y eso me predice que oraciones como las de 3, vecino compró durazno, donde acá no tengo determinante y acá no tengo determinante, deben ser oraciones imposibles en español. Y lo mismo sucede con el segundo ejemplo, persona es ser humano, acá me está faltando un determinante y acá me está faltando un determinante, y predigo que estas oraciones son agramaticales, inaceptables, justamente porque están violando, si se quiere, la regla que tenemos acá en 1, o, por decirlo de otra manera, no son oraciones que puedan ser generadas a partir de esta regla que tenemos acá. ¿Bien? O sea que la idea de una regla generativa es que me permite distinguir entre oraciones gramaticales y gramaticales, que haga una predicción con respecto a las oraciones que existen y las distinga de las oraciones que no pueden existir. ¿Bien? Esto en realidad no funciona. Bueno, esta regla que propusimos en realidad no funciona, porque vamos a encontrar contraejemplos, obviamente. Y esto va a suceder para cualquier regla, no solamente gramatical, sino cualquier regla que propongamos en cualquier dominio científico. O sea, siempre vamos a encontrar algún dominio de datos que no es contemplado por la regla o por la hipótesis original que postulamos, y eso va a llevarnos a reformular nuestra hipótesis, o en este caso, reformular nuestra regla gramatical. Tenemos los ejemplos de 4, que estas son intuiciones de un hablante nativo, que puedo ser yo, pueden ser ustedes. De acuerdo a mí, que soy hablante nativo del español, la oración tengo arena en el zapato es completamente aceptable, mientras que la oración de 4b, tengo una arena en el zapato, es agramatical o inaceptable. Bien, acá el asterisquito lo que marca es básicamente si una oración es o no aceptable para un hablante nativo de la lengua. 4A es aceptable, 4B no es aceptable. Y justamente este patrón va en contra de la regla que propusimos previamente. Tenemos el NP arena, que no tiene determinante. Ahí está mi puntero. Esto no tiene determinante. Y sin embargo es una oración aceptable. Y esto tiene determinante, y sin embargo es una oración inaceptable. Le ponemos asterisco. Una cosa que podríamos hacer para modificar la regla que propusimos en 1 y hacerla, digamos, lo suficientemente flexible como para que capture el patrón de 4, es postularla en los términos que tenemos acá en 1'. Y lo que podríamos decir en 1' es que los sintagmas nominales pueden o no llevar determinante. Bien. Esta es una regla que, de alguna manera, captura el patrón de 4 y captura el patrón original que teníamos en 2 y 3. El problema es que esta regla, la regla de 1', no es una regla que nosotros podamos usar en nuestras teorías gramaticales. ¿Por qué? Porque esta teoría no es falsable. O sea, si yo digo que los nominales pueden o no llevar determinante, estoy diciendo que los nominales pueden o no tener una determinada propiedad, que es lo mismo que no decir nada con respecto a esa propiedad. ¿Está bien? O sea, no hay ninguna oración del español que me va a permitir demostrar que 1' es verdadero o falso. Si yo tengo una oración con determinante, bueno, esa oración va bien con 1'. Si tengo una oración sin determinante, esa oración también va bien con 1'. Si tengo una oración aceptable, inaceptable con determinante, esa oración va bien con 1'. Si tengo una oración inaceptable sin determinante, esa oración también va bien con 1'. O sea que este tipo de oraciones, este tipo de proposiciones científicas tan vagas, que no están enunciadas en términos explícitos, no nos sirven. Y básicamente esto es lo que captura la idea de Chomsky. Porque lo que está diciendo Chomsky básicamente al decir que nuestras reglas tienen que ser generativas y tienen que distinguir entre oraciones gramaticales y agramaticales, es que nuestras proposiciones científicas en términos gramaticales tienen que hacer algún tipo de predicción falsable.
Y ese requerimiento, que es un requerimiento científico a nivel general, se captura a través de esa pequeña cita que teníamos de Chomsky antes. Lo que tienen que hacer nuestras reglas es distinguir entre oraciones que se pueden decir y oraciones que no se pueden decir. Bien. O sea que básicamente lo que hace la gramática generativa una disciplina científica es tener reglas generativas, y esas reglas generativas tienen que ser predicciones con respecto a conjuntos de datos, con respecto a oraciones. Y no estamos diciendo nada demasiado, digamos, misterioso con respecto a qué significa que una gramática sea generativa. Esto, en algún sentido, debería ser algo que sería deseable de cualquier marco gramatical, que haga predicciones con respecto a las oraciones de las lenguas naturales. Básicamente lo que nosotros tenemos que decir si queremos capturar el patrón de datos que les di antes es, bueno, tenemos que establecer qué factores exactamente determinan la distribución de los determinantes. O sea, tenemos que hacer investigación, tenemos que seguir mirando oraciones para dilucidar qué es lo que permite que en algunos casos pueda aparecer el determinante, qué es lo que hace que en algunos casos no pueda aparecer el determinante. Bien, o sea, básicamente lo que tengo que hacer para proponer una regla que funcione es realizar investigación. Y una vez que realice investigación, puedo postular una regla en base a los factores que descubrí. Una vez que encontré qué es lo que hace que yo pueda tener o no determinantes en mis oraciones, en mis sintagmas nominales, puedo postular reglas a partir de esos principios. Y así, por ejemplo, podría llegar a postular las reglas que tengo acá en 1''. En vez de tener una regla, ahora tengo dos, porque estoy distinguiendo básicamente dos tipos de nominales dependiendo de si pueden o no llevar determinante. De alguna manera complejicé la teoría, pero al mismo tiempo estoy diciendo cosas más explícitas con respecto a cómo funcionan los sintagmas nominales. O sea, estoy profundizando en nuestro conocimiento de cómo funciona la lengua a la hora de proponer reglas que son más explícitas, más específicas y que, de manera muy importante, realizan predicciones con respecto a cómo se comportan los patrones de gramaticalidad que presentamos antes. Y estas reglas son los sintagmas nominales en posición de sujeto preverbal llevan determinante, los sintagmas nominales con interpretación de masa no llevan determinante. ¿Saben? Que son básicamente reglas que a nivel general funcionan bastante bien, y sin embargo no nos va a costar encontrar contraejemplos para estas oraciones. O sea, por ejemplo, a ver, 1A. Sintagmas nominales en posición de sujeto preverbal llevan determinante. Encontramos excepciones sistemáticas para esto, por ejemplo, en encabezados de diario. Ustedes podrían tener un encabezado de diario que diga algo así como: jugador del Barcelona renuncia escandalosamente, donde tienen en pi un sintagma nominal jugador del Barcelona, que funciona como sujeto preverbal, y sin embargo no tiene un determinante ese sintagma nominal, así que tenemos una aparente excepción a 1'A. No es difícil encontrar contraejemplos. El punto es que nosotros, una vez que encontramos el contraejemplo, tenemos que realizar investigación para ver qué es lo que hace que esa oración sea aceptable a pesar de no tener determinante. Tenemos que nuevamente investigar cuáles son los factores que rigen la distribución de los determinantes en los sintagmas nominales. Y una vez que encontremos cuáles son esos factores, vamos a poder proponer una regla, y esa regla va a tener que ser falsable, va a tener que poder hacer una distinción entre oraciones gramaticales y oraciones agramaticales. Bien. Y a su vez, esa regla tiene que ser presentada en un formato que sea muy claro qué tipo de datos llevarían a refutarla. O sea, las reglas que les propuse yo acá en 1'' son bastante claras en el sentido de que nos dicen qué tipo de dato debería existir para yo poder decir que estas oraciones son que estas proposiciones son incorrectas o que no son adecuadas empíricamente. No me costó nada encontrar un contraejemplo para 1'A, porque esta proposición científica es muy clara con respecto a lo que está prediciendo. Y es justamente lo que queremos que tengan nuestras reglas gramaticales, que sean muy explícitas con respecto a nuestras predicciones, para que yo pueda mejorarlas todo el tiempo. Y esto es básicamente todo lo que es la gramática generativa. Esto es una gramática generativa, no hay mucho más misterio en lo que es una gramática generativa. Una regla generativa hace una predicción explícita con respecto a las oraciones que produce la gramática. La explicitud permite detectar problemas con la regla para luego ofrecer reglas mejores.
Y el objetivo es que nuestra comprensión de los fenómenos gramaticales aumente progresivamente. O sea, lo que estamos haciendo acá es proponer un proyecto colectivo, si se quiere. Yo propongo una teoría para que explique, por ejemplo, cómo funcionan los determinantes, los sintagmas nominales, y tal vez en 5 o 10 años venga otra persona y diga, che, la teoría que postuló Carlos tiene un problema con respecto a este corpus de datos. Lo que voy a hacer es reformular su hipótesis o proponer una hipótesis nueva que capture tanto los datos que capturaba la hipótesis de Carlos como estos nuevos datos que estoy presentando yo. Y así cada vez vamos a ir mejorando la teoría hasta que en un mundo paradisíaco tengamos una teoría que explique cómo funcionan las lenguas. Bien, esa es la idea. Pero más allá de esto, que esta es la definición de lo que es una gramática generativa en sentido estricto, también hay otras dos cuestiones que juegan algún rol a la hora de hablar de gramática generativa, y estoy seguro que son estas las cosas con las que, bueno, cualquier estudiante de lingüística está más familiarizado a la hora de hablar de gramática generativa. Una es el enfoque universalista de la gramática, y otra es esto de que la gramática generativa es un enfoque formal, pues formalista, o cualquiera sea el adjetivo que se aplique a la gramática generativa. Vamos a discutir un poco estas dos, muy brevemente, porque esto ya se hizo bastante más largo de lo que yo esperaba. Vamos a discutir brevemente estas dos nociones que se relacionan a la gramática generativa. Brevemente, porque estoy seguro que ya las conocen, sobre todo haber cursado materias como lingüística, si cursaron lingüística chomskiana, las recontra conocen y de hecho podrían estar explicando esto en vez de tener que explicarlo yo. De todas maneras lo voy a decir. Como saben, la gramática generativa no busca ofrecer una descripción explícita de ninguna lengua en particular. O sea, no es que la gramática generativa está buscando ofrecer una teoría del inglés, no es que la gramática generativa está buscando ofrecer una teoría del español, del swahili o del japonés. Lo que hace la gramática generativa es fijar como objeto de estudio algo más general y más amplio, que es la capacidad del lenguaje. O sea, algo que hacemos los seres humanos, que es básicamente comunicarnos a partir de un sistema que tiene propiedades bastante específicas. ¿Qué son esas propiedades específicas de las que hace uso la comunicación humana? Eso es lo que se denomina generalmente facultad del lenguaje, siguiendo la terminología de Chomsky. Y no es nada distinto de decir que lo que hace la gramática generativa es estudiar el lenguaje. Siempre recuerden que el término facultad del lenguaje, Chomsky lo propone para desambiguar de otras acepciones del término ambiguo lenguaje. O sea, podríamos decir que el objeto de estudio de la gramática generativa es el lenguaje, y esto está perfecto. La única razón para decir que es la facultad del lenguaje es desambiguar con respecto a cosas como el lenguaje de la música, el lenguaje del amor, el lenguaje de las abejas, o cualquier otra forma de lenguaje que no sea a lo que nos estamos refiriendo acá en sentido estricto, que es el lenguaje humano. Bien, esta capacidad que tenemos los seres humanos de bla, 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 ya saben. Y el objetivo de la gramática generativa, fijando esto como objeto de estudio, es proponer una teoría general de la estructura lingüística o una teoría de la facultad del lenguaje. Básicamente una teoría que haga predicciones con respecto a cómo funcionan todas las lenguas humanas. ¿Bien? Una teoría general del lenguaje, punto. Que es un objetivo bastante ambicioso, ¿ok? Que dependiendo de cómo lo tomen, podemos decir que va bien o va mal, es como el escenario del vaso medio lleno, medio vacío. Hay cosas que sabemos hoy en día del lenguaje, gracias a la gramática generativa, que son, bueno, se han podido descubrir y descifrar propiedades generales del lenguaje que son bastante, bastante extraordinarias. ¿Okay? Y sin embargo, es tanto lo que nos falta saber que realmente lo que es hoy en día el marco teórico generativo no es más que una caricatura de la complejidad real del lenguaje. O sea, falta tanto todavía que, bueno, cantar victorias, bueno, es algo todavía muy lejano. Pero bueno, eso es lo que hace la gramática generativa. ¿Qué método es apropiado para estudiar el objeto FL? ¿Qué método se aplica para estudiar la facultad de lenguaje? Porque no es una pregunta trivial esta, porque lo que hacemos los seres humanos no es hablar en facultad de lenguaje. Lo que hacemos los seres humanos es, a través de la experiencia que tenemos cuando somos niños, desarrollar una lengua particular y hablamos en esa lengua particular. Y entendemos que las lenguas particulares no son más que instancias, a veces un tanto caprichosas, de lo que es la facultad de lenguaje. Así que, ¿cómo hacemos para estudiar la facultad de lenguaje? Un segundo.
¿Cómo hacemos para estudiar la facultad de lenguaje? ¿Cómo hacemos para acceder a esto que parece de alguna manera tan abstracto? Bueno, es acá donde empieza a jugar un método, empieza a entrar en juego el método comparativo. Y es algo que generalmente no se dice cuando se presenta la gramática generativa como marco, pero la gramática generativa es intrínsecamente un marco de comparación gramatical. ¿Ok? La gramática generativa no es un marco que yo pueda abordar sin tener en cuenta que las predicciones que hace mi modelo teórico son predicciones que deben de alguna manera valer para toda lengua humana existente y por haber. ¿Okay? Lo que hace un gramático generativo básicamente es comparar patrones gramaticales de distintas lenguas y tratar de postular una teoría, es decir, una gramática general que dé cuenta de los patrones de gramaticalidad y agramaticalidad de todas las lenguas. O sea, lo que se hace básicamente es extender este método hipotético deductivo que discutimos antes a un marco comparativo. ¿Okay? Veamos un ejemplo bastante abstracto de cómo esto funciona y créanme, esto va a ser algo que vamos a ver muy activamente en toda la discusión de los artículos que, bueno, vamos a ver a lo largo del seminario. Lo que sucede a nivel muy esquemático es que, bueno, asuman que hay una lengua L1, supongan que es el español, y tiene una gramática, una teoría del funcionamiento del español G1. Y supongan que tenemos una lengua L2, supongan que esta lengua es, no sé, el japonés, y los lingüistas japoneses propusieron una teoría de cómo funciona el japonés, una gramática G2. Y lo que tiene que hacer básicamente la teoría de la Facultad de Lenguaje es explicarme en qué se parece y en qué se distingue la gramática 1 y la gramática 2. O sea, es si quiere, una metateoría de las gramáticas específicas. Una metateoría de las gramáticas particulares. Una teoría que engloba a las gramáticas particulares de todas las lenguas y que de alguna manera me predice cómo funciona el español y cómo funciona el japonés. Bien. Mi teoría de la Facultad de Lenguaje es lo suficientemente flexible y lo suficientemente rica como para capturar en qué se parece y en qué se distingue el español y el japonés. Bien. Ahora, el punto es, supongan que, no sé, viajamos a algún lugar recóndito y estudiamos cómo habla, no sé, un grupo humano que, bueno, cuya lengua nunca se trabajó antes. Y lo que hacemos es estudiar esta lengua, L3, y proponemos una teoría para esta, bueno, no, perdón. Vamos y investigamos cómo funciona el habla de estos hablantes, la lengua de estos hablantes, y lo que vamos a hacer si hacemos gramática generativa es evaluar cómo funciona nuestra teoría general de la Facultad de Lenguaje con respecto a esta nueva lengua. O sea, encontramos un nuevo dominio empírico y lo que vamos a hacer es tratar de abordar este nuevo dominio empírico a partir del marco general que nosotros ya tenemos. Crucialmente, vamos a fijarnos si nuestra teoría general de la Facultad de Lenguaje me predice cómo funciona esta nueva lengua. Si esta predicción se da, o sea, si las predicciones se dan y mi teoría de la Facultad de Lenguaje me predice cómo funciona esta nueva lengua, bien. Pero lo que va a pasar sistemáticamente es que nuestra teoría de la Facultad de Lenguaje va a predecir de manera bastante pobre cómo funciona esta nueva lengua, sobre todo si es una lengua tipológicamente distinta a, por ejemplo, el español y el japonés. Y lo que vamos a hacer en este caso es, bueno, tenemos que empezar a trabajar en una nueva versión de la teoría de la Facultad de Lenguaje que me permita dar cuenta de las similitudes y diferencias entre la gramática del español, la gramática del japonés y la gramática de esta nueva lengua. O sea, lo que yo voy a hacer es agrandar mi dominio empírico y tener que explicar cómo funciona un número mayor de lenguas. ¿Okay? O sea, si yo quiero proponer una teoría en gramática generativa en este nuevo contexto, mi teoría tiene que ser capaz de dar cuenta de los datos del español, del japonés y de esta otra nueva lengua. El corolario es que, bueno, es algo que mencioné antes, que siempre que hagamos gramática generativa, ustedes tienen que tener en consideración que están proponiendo una teoría, están proponiendo hipótesis acerca de cómo funcionan todas las lenguas en general. O sea, siempre tienen que especificar, por ejemplo, si ustedes están proponiendo una regla para el español y ya saben que esa regla no se aplica a otras lenguas como por ejemplo el japonés, tienen que especificar un poco en qué se parece y en qué se distingue el japonés para que esta regla no se aplique en japonés. ¿Okay? Y vamos a ver que en muchos casos vamos a tener una teoría específica para un cierto dominio empírico, por ejemplo, del inglés, y vamos a ver que va a venir un lingüista que va a hablar, por ejemplo, finlandés,
y va a decir, che, esta teoría que está postulada para el inglés no funciona porque tengo datos del finlandés que muestran que está mal. Y ese es el accionario en gramática generativa, eso es cómo funciona, porque queremos una teoría que sea general y que funcione para todas las lenguas. Así que va a estar sujeta a falsación con respecto a datos de lenguas diversas. Bien. Hablé bastante yo, no sé si quieren hacer alguna pregunta, todavía nos queda bastante de la clase. Pero de todas maneras supongo que estas son cosas con las que ya están familiarizados de haber cursado otras materias. Pero si tienen alguna consulta, algún comentario, lo que sea, no duden en hacerlo en chat, o si quieren hacer uso del micrófono, háganlo. Le vendría muy bien a mi garganta porque me va agarrando sed a medida que voy hablando. Si no tienen ninguna pregunta, entonces continúo. Bien, veamos esto de que la gramática generativa es una teoría. Tengo una pregunta de Micaela. Esto es como un programa de radio. Recibo llamadas y voy comentando las llamadas que recibo. Creo que el desafío como estudiante es ir aprendiendo cómo pensar en estos términos. Sí, exacto. Es muy difícil hacer eso. Porque, bueno, es algo que sucede un poco en todas las disciplinas, pero funciona, es especialmente válido para disciplinas muy teóricas como es la gramática teórica. Cuesta poner en relación los datos de la lengua con la teoría. Y es música. Y es muchas veces lo que va a suceder y no voy a dar, esto va a quedar un poco como el traste, pero es muchas veces lo que sucede en una clase de lingüística teórica que da una persona que tal vez no se dedica 100% a hacer gramática generativa, o que nunca realizó investigación en gramática generativa, y es que te pueden explicar el modelo, porque el modelo no es complicado, o sea, uno ve la cajita y te dicen, bueno, está la teoría del caso, pero lo importante no es entender el modelo en un sentido abstracto, en un sentido aislado de los datos, lo importante es entender que hay una relación unívoca, tiene que haber una relación unívoca entre la teoría y un conjunto de datos. La teoría no es caprichosa, la teoría no está ahí porque Chomsky se levantó un día y dijo, che, teoría del caso, qué buena idea, que de hecho no lo dijo Chomsky. La teoría está ahí porque existe un conjunto de datos, o sea, la teoría del caso existe porque hay un conjunto de datos que a nadie se le ocurrió una manera mejor de explicar. Hay un conjunto de datos que alguien dijo, che, no tengo idea cómo explicar estos datos, así que voy a agregar en mi teoría algo que se llama teoría del caso. Y bueno, esa relación, esa conexión entre no tengo herramientas en mi teoría para dar cuenta de un conjunto de datos, así que creo herramientas nuevas, enriquezco mi aparato teórico. La relación entre, bueno, los datos y ese paso en donde hacemos teoría es muy abstracta y es muy difícil de ver. Y cuesta verla. Espero que, bueno, podamos ver un poco cómo funciona esa relación con respecto a ciertos dominios empíricos. Tengo la esperanza de que al menos con respecto a ciertos fenómenos de islas van a entender cuál es la relación entre un conjunto de datos en apariencia caprichosos y la teoría que pretende explicar esos datos. Pero sí, es una excelente observación la tuya, Micaela, gracias. Continúo. ¿Qué estaba diciendo? Ahora me perdí. Sí, estamos discutiendo el adjetivo formal. Que el adjetivo formal es un adjetivo que tiene de alguna manera mucha preponderancia en la formación de los estudiantes, siempre me pareció a mí. Y esta discusión, esta clásica discusión entre los modelos formales y los modelos funcionales, hay de hecho programas de lingüística, hay libros escritos en torno a este debate. Es un debate al que yo desde hace ya varios años le tengo bastante desprecio. Así que lo que voy a decir ahora es a nivel bastante personal. No es que tenga desprecio por los enfoques funcionales, y mucho menos por los enfoques formales. Tengo desprecio por esta disyuntiva entre yo soy un lingüista formal o un lingüista funcional, que me parece totalmente una distinción un poco ridícula. Básicamente la distinción es la que se hace en lo que tenemos acá en pantalla en este momento. Y en gran medida, cuando hablamos de modelos lingüísticos formales y funcionales, estamos hablando de teorías que abordan conjuntos de datos que son totalmente complementarios.
Porque la lingüística formal, y esto estoy simplificando mucho porque proponer una definición buena de lo que es la lingüística formal o la lingüística funcional es muy difícil. Digamos que la lingüística formal estudia las propiedades de las formas lingüísticas, por ejemplo, oraciones, verbos, sílabas. ¿Y qué es formal? Justamente por eso, porque se aboca a estudiar las formas. ¿Bien? El hecho de que tengamos nombres versus verbos, o el hecho de que tengamos sílabas versus, bueno, segmentos que no forman sílabas. El hecho de que tengamos como núcleos silábicos ciertas cosas y no otras. Bueno, esos son problemas de lingüística formal. ¿Bien? Versus la lingüística funcional, que estudia cómo se usa el lenguaje en tanto sistema comunicativo, y van a tener problemas teóricos que, bueno, no tienen nada que ver con, por ejemplo, la estructura de la sílaba. Tienen problemas teóricos como puede ser, qué sé yo, adecuación a registro, cuestiones que ya pueden tener que ver con sociolingüística, etcétera, etcétera. Y que, bueno, no tienen obviamente una correlación con la estructura silábica, por ejemplo. O sea, tenemos dos dominios empíricos bastante diferentes y con concepciones de cómo funciona, no de cómo funciona la lengua, sino con teorías que van a hacer énfasis en distintos aspectos de la lengua. O sea, el hecho de que uno sea un lingüista formal no implica que uno diga que el lenguaje no tiene algún tipo de funcionamiento, algún tipo de lógica en contexto que sea necesario explicar a partir de una teoría. O sea, uno por ser un lingüista formal no va a negar que la lingüística funcional es necesaria, y uno por ser lingüista funcional, un buen lingüista funcional, no va a negar que la lingüística formal tiene sentido. O sea, no hay lingüista funcional que te diga, che, no tiene sentido estudiar la estructura de la sílaba, porque eso sería ridículo. Sin embargo, a pesar de que estos dominios son claramente distintos, va a haber algunos casos, estoy tratando de pasar la diapositiva, pero no estoy pudiendo. Va a haber algunos casos en los cuales vamos a tener explicaciones formales y explicaciones funcionales que van a competir por ofrecer, bueno, una explicación de determinado fenómeno lingüístico. Porque obviamente la distinción entre lo que es la lingüística formal y la lingüística funcional es un tanto, bueno, nebulosa, un tanto arbitraria. Y obviamente va a haber casos en los cuales ambas disciplinas se van a superponer y va a haber teorías funcionales con respecto a cómo funciona cierto aspecto de la gramática, y va a haber teorías formales con respecto a cómo funciona cierto aspecto de la gramática. Por ejemplo, este es el primer ejemplo que se me vino a la mente cuando preparé esta clase. ¿Por qué se pronuncia el sujeto antes que el predicado? O sea, no sé si esto lo saben, pero es bueno que lo sepan ahora. Tienen básicamente dos grandes tipos de lenguas en cuanto al orden de palabras. Tienen las lenguas SVO y las lenguas SOP. O sea, lenguas en las que el orden base de las oraciones es primero el sujeto, después el verbo y después el objeto. Lenguas como el español, el inglés. Y después tienen otro gran grupo que es lenguas que tienen primero el sujeto, luego el objeto y luego el verbo. Son lenguas como el guaraní, el japonés y el alemán. ¿Okay? Y entre estos dos tipos de lenguas, no son los únicos dos órdenes posibles, pero entre estos dos órdenes hay alrededor del 80% de las lenguas del mundo. Entre el 80 y el 90% de las lenguas del mundo, todas son de alguno de estos dos tipos de órdenes. Es algo así como 40% SVO, 45% SOV, algo así. Bien, dependiendo de qué números miren, pero esos son básicamente los números. SOV es apenas un poquito más frecuente que SVO. Pero crucialmente el orden general básicamente es que los sujetos van adelante del constituyente que forman el verbo y el objeto directo, o sea, el predicado. Y esto es básicamente una muy buena generalización acerca de cómo funcionan las lenguas, que el sujeto va antes. Eso explica casi todas las lenguas, básicamente. Explica el 80% de las lenguas. ¿Y por qué esta tendencia? ¿Por qué las cosas deberían ser así y no de otro modo? Bueno, podríamos proponer una explicación funcional, que es básicamente la que tenemos en 5A, y esta es una explicación bastante caricaturesca, por supuesto. Podríamos decir que el sujeto va antes porque los sujetos son temas. Y como todos sabemos, siendo lingüistas funcionales, el tema precede al rema. Así que es obvio que el sujeto va a ir antes que el predicado. Esa es una manera de explicarlo. Esto obviamente es una caricatura, pero esta explicación se puede explicitar bastante más, se puede mostrar que, bueno, tiene bastante sentido. De hecho, es cierto, los sujetos tienden a ser temas, tienden a ser tópicos, en una terminología un poco más específica. Una teoría formal para el mismo fenómeno de por qué los sujetos van antes diría algo como tenemos en 5B, porque obviamente el sujeto establece concordancia con la flexión verbal en una posición que manda C asimétricamente al little bp. ¿Está bien?
Esto también es algo para lo que existe mucha evidencia, es algo que los lingüistas formales dicen sin, independientemente de la explicación de este patrón que tenemos acá. Es algo que los lingüistas formales dicen sin necesidad de querer explicar este patrón, pero es algo que de hecho también explica el patrón. Y hay buenas razones para, bueno, ambos tipos de explicación. Y en este tipo de caso, ¿qué tipo de explicación vamos a preferir? ¿La explicación formal o la explicación funcional? Y el punto acá es que vos vas a preferir una de las dos teorías basándote simplemente en cuál de las dos teorías da cuenta mejor de los datos. O sea, no por ser un lingüista funcional, vos tenés que elegir la explicación funcional, no por ser un lingüista formal, vos tenés que dar la explicación formal. Vos tenés que dar la explicación que, bueno, mejor se ajuste al fenómeno que estás estudiando. Y punto. O sea, el parámetro para elegir entre una teoría formal y una teoría funcional tiene que ser el mismo parámetro que vos utilizás para elegir entre dos teorías formales y entre dos teorías funcionales. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto es que tenemos ciertos dominios empíricos, como dijimos antes, en los cuales lingüística formal y lingüística funcional no se superponen y son totalmente complementarios, y en ese caso la discusión forma-función no tiene mucho sentido porque, bueno, están abordando fenómenos de la lengua distintos, con teorías distintas, y en los casos en los cuales tengamos una superposición y tengamos una competencia, si se quiere, entre explicaciones formales y funcionales, no vamos a elegir entre una explicación formal y una explicación funcional porque sea formal o porque sea funcional. Vos tenés que preferir la explicación que mejor te prediga los datos y punto. ¿Ok? Y eso a veces va a ser una explicación formal, a veces va a ser una explicación funcional, y lo que parece ser más adecuado, a veces va a ser una mezcla de ambas. Y tenemos que explicar bien cómo se relaciona la gramática a nivel formal con la gramática a nivel funcional. Y esa es otra historia. ¿Okay? Y esta es un poco la razón por la cual yo desprecio un poco el debate forma-función, porque no veo un verdadero clash. Simplemente, qué sé yo, una disyuntiva como para presentar teorías a nivel muy de manual, pero que no funciona en la lingüística real cuando uno hace investigación. En fin, si tienen comentarios con respecto a esto, me los hacen. Capaz que alguno de ustedes es un furioso formalista que dice, no, eso del tema del rema es basura, no tiene ningún sentido, que es falso. O sea, desde ya sepan que la escuela de Praga eran todos capos y sabían muy bien lo que decían. Y puede también pasar que ustedes son funcionalistas furiosos y vengan y me digan algo así como, no, eso de mandos asimétricos es un invento raro de los formalistas que, qué sé yo, inventan cosas raras para despistarnos. Bueno, también estás hablando pavadas, no sabes lo que estás diciendo. Lo que tiene que ser un lingüista serio es básicamente evaluar ambas teorías y fijarse cuál funciona mejor para un conjunto de datos y no decir pavadas gratuitamente. Algo que siempre veo, incluso veo a colegas que, qué sé yo, postean en Facebook un paper que dice tal fenómeno es funcional y postean, ven que Chomsky está equivocado. Uno se queda pensando, ¿cómo extrapolás eso? Y lo mismo pasa del otro lado. O sea, alguien que diga, che, pero este análisis funcional no funciona, o sea que la gramática generativa es lo más. Es algo que no se sigue de nada, pero bueno, hay gente que lo dice. Y les digo todo esto porque ustedes, como mis estudiantes, espero de ustedes que no digan este tipo de pavadas. ¿Okay? En fin, si tienen algún comentario con respecto a esto, si quieren discutirlo ampliamente, es una de las cosas que me divierte discutir. ¿Kaila? Ah, sí, por supuesto. Hay unos talibanes de ambos lados, lo cual no tiene mucho sentido realmente. Aunque en este caso, en el caso de las cátedras de gramática, tengo que decir que yo tengo un bias. Primero tengo un bias porque yo formo parte, aunque ahora esté a la distancia, formo parte de una de las cátedras, pero también tengo un bias en el sentido de que considero, y esto muchas veces en detrimento de lo que me gusta más dar, me gusta más enseñar, considero que tiene que haber, en la formación inicial de un lingüista, tiene que darse peso a las teorías en función de qué tanto valor tienen dentro del marco general. O sea, si uno es lingüista, tiene que conocer un poco cuáles son las teorías mainstream. Y en este caso pasa que la gramática generativa es un enfoque mainstream para abordar, digamos, la gramática. O sea que yo creo que para que uno tenga una formación completa, tiene que entender algo de gramática generativa, y se la tienen que explicar más o menos bien, y se la tienen que explicar en términos que sean honestos y justos. Uno no tiene que presentar en una clase introductoria una crítica demoledora a la gramática generativa. Bueno, porque está cerrando la puerta a gente que por ahí quiere hacer investigación en ese sentido, y bueno, gente que realmente está aprendiendo. Así que tengo
tengo una posición tomada con respecto a eso. Pero sí, hay mucho talibán que te va a defender las teorías funcionales porque son funcionales y las formales porque son formales. Y eso es simplemente ridículo. Continuemos. Pero hay otra parte de, coincido, Micaela. Hay otra parte del adjetivo formal que no tiene nada que ver con el debate forma-función, que tiene que ver básicamente con lo que es formalizar la teoría. O sea, cuando hablamos de lingüística formal, estamos hablando de lingüística que refiere a las formas, pero en el caso de la gramática generativa en particular, también estamos hablando de que es una teoría que intenta formalizar, en la medida de lo posible, sus proposiciones científicas, sus hipótesis. Y esto sí es algo que hace la gramática generativa y es algo a lo que convoco que la gente haga, que trate de poner sus ideas, sus hipótesis en los términos más explícitos posibles, que es básicamente todo lo que intenta hacer la formalización. O sea, acá tienen un par de citas de Chomsky que básicamente dicen por qué él es un formalista en este sentido. Y básicamente lo que dice Chomsky es que hay dos buenas razones para ser formalista, en el sentido de formalizar las teorías. Lo primero que hay que hacer, dice él, es formalizar las teorías, porque si las formalizas bien y las haces muy explícitas, vas a poder encontrar más fácilmente cuál es el problema con esa teoría en caso de que la teoría esté errónea, sea errónea. O sea, si vos formulás muy explícitamente tipo formulita tu teoría, alguien va a poder venir y decir, che, pusiste mal un paréntesis, o che, acá el signo igual debería ser un signo mayor, o cualquier cosa que pongamos para una teoría formal. Estoy dando unos ejemplos bastante caricaturescos, pero la idea es esa. Si nosotros postulamos muy explícitamente nuestra teoría, en términos de, bueno, decimos, por ejemplo, mando C, que es una relación que se suele utilizar en las definiciones formales de la gramática generativa. Si tenemos mando C, alguien puede venir y decir, che, pero no es mando C lo que vos querés capturar, es, qué sé yo, precedencia, otro tipo de relación. Así que lo único que tiene que hacer es agarrar tu definición, cambiar una palabra, cambiar un término, y la definición va a pasar a funcionar. O sea, eso es lo que queremos que tenga una definición formal. Básicamente que sea muy claro lo que está mal cuando está mal. ¿Okay? Eso es lo que posibilita tener una definición formal. Y esto es algo que también vamos a ver cuando tengamos una definición que no es clara, no es explícita. Generalmente una definición que no es clara, que no es explícita, que no hace predicciones claras, es una teoría que es un poco, bueno, no nos sirve para nada, que es básicamente en el sentido que discutíamos antes. Es una teoría vaga que no nos permite distinguir entre oraciones gramaticales y oraciones gramaticales, y que por tanto no estamos tan interesados en, bueno, proponer, porque no es una teoría que alguien pueda retomar posteriormente para decir, che, esta teoría está buenísima, o para decir, che, esta teoría hay que cambiarla. Así que bueno, ese es el primer aspecto por el cual queremos tener teorías explícitas. Y el segundo aspecto, dice Chomsky, es algo que yo no puedo creer que haya dicho él en el año 57, y sin embargo fue algo que pasó, es que si vos propones una teoría formal, y formal quiere decir una teoría, viste, abstracta, en sentido de, bueno, hace referencia a ciertas variables y relaciones entre elementos que están denotados en la regla o en el principio, en el mecanismo por variables, etcétera, etcétera. Si vos propones una regla bien en esos términos, bien abstractos, pero bien concretos, puede pasar que vos, esta teoría que desarrollaste, este análisis explícito que desarrollaste para un dominio empírico A, puede ser que yo, como, bueno, otro lingüista, venga, tome tu teoría y diga, che, la teoría de Juan se aplica al dominio empírico B, a rajatabla. O sea, si yo propongo una teoría lo suficientemente explícita que haga predicciones bastante claras, lo que puedo hacer después es agarrar y aplicarla a otro dominio empírico porque observo que hace predicciones tan válidas también para este otro dominio empírico. Y eso es algo que crucialmente se observa hoy en día con teorías como, por ejemplo, la teoría de la concordancia, que vamos a discutir a partir de, bueno, la clase del lunes, vamos a ver teoría de Agree. Y la teoría de concordancia, tal como la propone Chomsky 2000-2001, es una teoría que explica básicamente cómo funciona la concordancia, pero da cuenta de muchas otras cosas, y la gente la utiliza para dar cuenta básicamente de todo tipo de relación sintáctica entre elementos que están a cierta distancia estructural en el árbol. Y hay gente que la extiende como para dar cuenta, por ejemplo, del movimiento, gente que la extiende para dar cuenta de la negación o del alcance de la negación, gente que la extiende para dar cuenta de fenómenos de anáfora. Es una teoría de concordancia, pero la teoría de concordancia parece adaptarse, parece dar cuenta de, bueno, relaciones sintácticas que se dan a distancia en general en el árbol.
sea que la teoría de agree no es una teoría de agreement per se, es una teoría de tengo un punto A en el árbol y otro punto B en el árbol que están muy lejos, cómo se relacionan esos dos puntos. Bueno, otra vez la teoría de agree. Y algo que, como para dejarlos, para tranquilizarlos un poco, si es que este es su primer curso de gramática generativa, que de todas maneras las definiciones en gramática generativa no son formalizaciones rabiosas de esas que uno mira y no entiende nada. O sea, no es que la idea en gramática generativa es hacer es poner, es algo que dice Chomsky en el 57, justamente en este fragmento, la idea no es tener una fórmula que yo proponga y diga, che, qué inteligente que soy, mirá la fórmula que propuse. La idea es simplemente que sean lo más explícitas posibles como para hacer predicciones sobre los datos. O sea, no es necesario que hagamos cosas tipo matemática, con grandes corchetes y con grandes, qué sé yo, sigmas y con simbolitos matemáticos que nadie entiende. Con teoría de conjuntos básica, básicamente la cosa funciona. Así que no es que tenerle miedo a la formalización, si uno básicamente trata de proponer algo que sean los términos más explícitos posibles, pero que tampoco se la rebusque tanto como para proponer algo inentendible. Bien, esa es la idea. Bien, última cosa que voy a estar diciendo con respecto a contenido real hoy. Ya estuve hablando por hora y 20, no lo puedo creer. Esta clase se suponía que iba a ser corta. Estoy seguro que alguno de ustedes ya se paró, se fue, en fin. Vamos a hablar de la noción de interfaz, un poco porque, bueno, ya habrán visto que el seminario se llama interfaces sintácticas. Así que, bueno, algo que ver con las interfaces tiene que tener. Deme un segundo y si tienen algún comentario me lo van haciendo. ¿Qué es esto de las interfaces? El término interfaz es un poco ambiguo, en el sentido de que, por lo general, hay gente fuera de la gramática que utiliza el término interfaz para hablar de interdisciplina. O sea, por ejemplo, se habla de, y acá les doy algunos ejemplos, alguien puede decir que trabaja en la interfaz sintaxis pragmática, por ejemplo, y puede estar hablando de que hace algún tipo de trabajo que tiene que ver con aspectos sintácticos y pragmáticos. Y esto no lo dice en un sentido diferente a lo que alguien podría decir que hace interfaz lingüística-literatura, o sea, que es un trabajo interdisciplinario entre aspectos de la lingüística y de la literatura, o incluso puede compararse a gente que dice que trabaja en la interfaz psicoanálisis-arte, que, bueno, a priori no tiene nada que ver con el lenguaje, y sin embargo, bueno, se entiende la idea, estoy trabajando con cosas de psicoanálisis y la aplico a arte, etcétera, etcétera. Esa es una acepción de la idea de interfaz, que tenemos, bueno, en un trabajo tipo de interdisciplina. Y sí, algo de eso tiene que ver con lo que vamos a estar discutiendo en este curso, pero no es el sentido en el cual vamos a estar hablando de interfaz en un sentido más estricto en este curso. Porque en gramática generativa, particularmente en los modelos que siguen al programa minimalista, en los modelos posteriores al 90, básicamente el mismo modelo con algunos retoques, se hace mucho énfasis en esto de la interfaz. ¿Pero qué es esto de la interfaz? La idea de interfaz es que nosotros tenemos un sistema lingüístico que se compone de otros subsistemas. O sea, el lenguaje es un sistema de sistemas. Dentro tenemos otros sistemas que tienen sus propias reglas, sus propias unidades, sus propios principios. Y obviamente estos subsistemas tienen que funcionar de alguna forma concertada. A esta conexión, a esta relación entre los distintos subsistemas, se los denomina interfase. Y si consideramos que cuando hacemos lingüística estamos proponiendo una teoría acerca de cómo funciona cierta parte de la cognición humana, al menos una teoría bastante abstracta de cómo funciona cierta parte de la cognición humana, tenemos que asumir que las interfaces son objetos ontológicos que forman parte de, bueno, el conocimiento lingüístico, forman parte de nuestra gramática. O sea, tiene que haber algo en nuestras gramáticas mentales que conecte, por ejemplo, a la sintaxis con el dominio de la fonología y con el dominio, por ejemplo, de la pragmática. Estos dominios tienen que poder hablarse los unos a los otros. A esas conexiones entre los dominios es lo que denominamos interfaz. Siguiendo a Chomsky, vamos a usar una teoría bastante particular de cómo funcionan las interfaces, y es que lo que hacen las interfaces, es básicamente lo que tenemos en la definición acá en verde, es conectar a la sintaxis con otros sistemas mentales que van a permitir poner en uso las representaciones lingüísticas.
Y van a hacer, básicamente lo que van a hacer estos sistemas mentales es traducir al, si se quiere, lenguaje de estos subsistemas, las representaciones lingüísticas. ¿Okay? Va a haber entonces, vamos a tener un sistema complejo formado por 3 subsistemas al menos, tal vez haya más, pero estos son los que necesitamos para postular nuestro modelo y para que el lenguaje sea utilizable en sentidos muy generales. Necesitamos primero que nada tener un subsistema que es la sintaxis, que es la que genera nuestras representaciones lingüísticas. Luego tenemos 2 subsistemas de actuación, que siguiendo, bueno, la bibliografía más moderna, si se quiere, y la que los refiere en términos más amplios, los subsistemas van a ser el sistema sensorio-motriz y el sistema conceptual intencional. ¿Okay? La idea general es, nosotros tenemos representaciones mentales abstractas de las oraciones, que lo que tenemos que hacer en un subsistema es asignarles una exteriorización. Ese va a ser el sistema de sensorio-motriz. O sea, va a ser un sistema independiente de la, de la sintaxis, que nos va a decir cómo, si hablamos de lenguas orales, pronunciar nuestras oraciones, en términos, digamos, del sistema de nuestro aparato bucofaríngeo, por ejemplo. También va a haber lenguas que no van a hacer uso de este sistema, va a haber lenguas que van a utilizar otros sistemas de exteriorización que hacen básicamente uso de los mismos primitivos, por ejemplo, las lenguas de señas, son lenguas visogestuales. Y bueno, esas lenguas también, la modalidad visogestual va a ser también parte de la forma en que funciona el sistema sensorio-motriz. Por otra parte, una vez que generamos una representación lingüística, lo que queremos es que esa representación lingüística esté relacionada a ciertos conceptos, a ciertos significados. Y eso va a ser algo que va a funcionar en lo que se denomina el sistema conceptual. Bien, pero ya vamos a discutir un poco esa distinción en clases que siguen. Básicamente, la sintaxis lo que se encarga es de generar arbolitos, en términos que vamos a discutir de forma más específica en la próxima clase. Y la formación de arbolitos se da en términos de una operación combinatoria que combina elementos significativos. Lo que hace la sintaxis es tomar elementos con significado y combinarlos entre sí para formar unidades mayores que también tienen significado, que va a combinar entre sí para formar unidades de significado mayores, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener morfemas que se combinan con morfemas para formar palabras, palabras que se combinan con palabras para formar sintagmas o frases, sintagmas que se combinan con sintagmas para formar oraciones. Y cada una de estas unidades va a tener un significado composicional que se basa en el significado mínimo de sus partes constitutivas. Vamos a hablar de esto en más detalle en la próxima. Lo que hace el sistema motriz, como les dije, es agarrar estas representaciones totalmente abstractas que genera la sintaxis y asignarles una exteriorización. Por ejemplo, a partir de combinar elementos no significativos, por ejemplo, fonemas, en unidades mayores que también van a ser unidades no significativas, por ejemplo, sílabas. Así, por ejemplo, si combinamos los fonemas S o L en una misma sílaba, esta sílaba va a tener la estructura que tenemos acá, donde el onset va a ser S, O va a ser el núcleo, L va a ser la coda, y esto nos va a dar una sílaba como sol, que es un elemento que no tiene significado en sí mismo. Ahora bien, la sílaba sol puede corresponderse con un morfema también, que es el morfema sol, ese morfema sí va a tener un significado, pero ese significado no va a estar dado por las partes constitutivas, fonológicas de la sílaba sol. Porque, por ejemplo, yo voy a poder formar otras palabras con la sílaba sol que no van a tener que ver a nivel del significado, nada que ver con, bueno, el significado de sol, como estrella, digamos. Así que vamos a encontrar la sílaba sol en palabras como soldado, solvencia. ¿Está bien? Y principios similares van a seguir las lenguas de señas. Esto es un trabajo que estamos realizando ahora con Janina Boria. Estamos explorando cómo funcionan las sílabas en lenguas de señas, particularmente en lengua de señas argentina. Pero les garantizo que hay paralelos no triviales con cómo funcionan las sílabas en lenguas orales, digamos. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles acerca de las operaciones del sistema sensorio-motriz, al menos por ahora. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a asignarle a la interfaz con la fonología, le vamos a asignar funciones muy importantes en este seminario. Luego tenemos el sistema conceptual intencional, o sistema conceptual, que en términos más tradicionales es lo que se denomina semántica pragmática, o sea, ese gran
conjunto de cosas que tienen que ver con el significado, ¿no? Que no nos vamos a molestar en distinguir entre semántica y pragmática en este curso. Obviamente es una distinción importante a nivel de la disciplina, pero para nosotros al menos no va a ser importante distinguir entre estos. Vamos a hablar de un nivel de un componente, digamos, una parte del lenguaje que se encarga a nivel general de los significados. ¿Okay? Y para no entrar en demasiada discusión acerca de dónde está el límite entre sintaxis y semántica y pragmática, vamos a asumir que lo que hace la semántica pragmática o componente conceptual intencional es explicarnos la diferencia entre las oraciones de 7 por un lado y las oraciones de 8 y 9 por otro. Que esto básicamente es el dato lingüístico más tradicional que pueden asumir. Ustedes saben que la oración de 7 es agramatical, en el sentido de que no responde a las reglas sintácticas del español. Ningún hablante del español va a poder decir furiosamente las incoloras duermen ideas verdes, porque bueno, eso no se sigue de las reglas gramaticales del español, de las reglas sintácticas del español. O sea que esta oración tiene una malformación sintáctica y todos tenemos, si se quiere, una especie de intuición con respecto a la inaceptabilidad de esta oración que es bastante fuerte y específica. Entonces, esa intuición de que, che, eso no se puede decir. Y esa intuición contrasta bastante con respecto a la sensación o intuición que tenemos los hablantes cuando nos enfrentamos a una anomalía semántica, que es la que se nos presenta cuando escuchamos la clásica oración, las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Que todos nos damos cuenta que esa oración tiene algo que es raro, algo que no funciona, básicamente esta oración no tiene ningún sentido, y sin embargo, qué sé yo, no suena tan mal. Yo podría poner las oraciones en ese orden, apelando a las reglas sintácticas del español. O sea que de alguna manera las reglas de la sintaxis no son asimilables a las reglas de la semántica. Lo que nos muestra que, por un lado, tenemos sintaxis independiente de los principios de funcionamiento de la semántica. La anomalía semántica, a su vez, es algo distinto de lo que podemos llamar anomalía pragmática o infelicidad. ¿Okay? Que es básicamente lo que se da cuando tenemos una oración que está bien formada en términos sintácticos y en términos semánticos, pero simplemente no encaja con el contexto de uso. No encaja con básicamente el contexto discursivo en el cual nosotros queremos usar esa oración. O sea, estamos usando una oración bien formada en un momento que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en 9, acá tenía que decir B. Si un hablante A, por ejemplo, pregunta, ¿a quién le regalaste el auto? Un hablante B no puede decir, fue el auto lo que le regalaste, Eliana. O sea, la oración de B es una oración totalmente gramatical, semánticamente bien formada, pero en un sentido que cuesta bastante explicar sin hacer referencia a terminología un poco más avanzada que vamos a ver en este curso. Podemos ver que la oración de B no responde a la pregunta de A. Que la oración de B no es la mejor manera de responder a la pregunta de A. Que la oración de B de alguna manera no calza con el contexto que introduce la oración de A. Bien. Eso es una oración infeliz, una oración que no calza pragmáticamente en el contexto, y ese tipo de malformación es distinto de la malformación sintáctica. Así que tenemos alguna especie de evidencia que nos lleva a separar la sintaxis por un lado de la semántica y la pragmática por otro. ¿Bien? Estoy apurando un poco porque esto se está haciendo muy largo y realmente estas son cosas casi accesorias a los contenidos del curso. Porque estoy seguro que ya están familiarizados con la arquitectura gramatical que tienen en este momento en pantalla, que básicamente sigue lo que Chomsky y Lasny denominan modelo T, que algunos llaman modelo T invertido, porque bueno, básicamente tiene esta forma que les acabo de dibujar ahí, pero que, bueno, si lo queremos hacer un poco más lindo, se parece a lo que tenemos, lo que hice yo acá, de modo más lindo, con circulitos cuadraditos. La idea es que tenemos un componente en los modelos clásicos que se llama léxico, que proyecta elementos a un componente combinatorio, la sintaxis, y lo que hace la sintaxis es alimentar algo que podemos llamar, bueno, en términos muy clásicos, fonología, y algo que podemos llamar en términos muy clásicos, semántica, o también forma fonética o forma lógica. ¿Bien? Eso es el modelo T invertido, y básicamente es lo que capturamos en el cuadrito que tenemos acá en términos más lindos. Tenemos la sintaxis, en tanto único sistema generativo de la lengua. Este es un supuesto de la gramática generativa chomskiana, que la sintaxis es el único sistema generativo de la lengua, que genera representaciones lingüísticas y se las manda a un sistema conceptual para su interpretación.
y se las manda al sistema sensoriomotriz para exteriorizarlas y poder utilizarlas. O sea, estos son dos sistemas que yo necesito para que mis representaciones lingüísticas sean utilizables digamos, a nivel de la comunicación. Yo necesito poder decir las cosas, necesito poder entender lo que digo. Pero a su vez este modelo explica cosas bastante, si se quiere, triviales con respecto a la lengua, cosas que queremos que nuestra arquitectura gramatical explique. Cosas como, por ejemplo, que la sintaxis determina aspectos de la exteriorización, como por ejemplo puede ser el orden de los constituyentes. La sintaxis me dice que en español, por ejemplo, el determinante va delante del nombre. Y esta es una propiedad, o sea, adelante y atrás, que pronuncio antes, que pronuncio después. Son propiedades totalmente de la forma lingüística. Sin embargo, o sea, son propiedades que queremos creer que se determinan a este nivel, pero que de alguna manera dependen de la representación que se genera en la sintaxis. A su vez, la interpretación de las oraciones va a depender crucialmente de cómo se combinan los elementos mínimos en la sintaxis. Una idea que ustedes supongo ya conocen y se conoce como composicionalidad. O sea que este modelo tan básico, tan general, explica cosas bastante que todo modelo lingüístico debería poder explicar. ¿Bien? Bien, eso es todo lo que quería decir por esta clase en términos de contenido. Y estos son el tipo de cosas que espero ustedes asuman. Este es el marco general que vamos a utilizar a la hora de abordar en más detalle la teoría de la gramática. Básicamente en este seminario lo que vamos a intentar hacer es responder a 3 grandes preguntas. Y la vamos a responder en un sentido bastante técnico. Vamos a ir bastante al grano, al quid de la cuestión. La primera pregunta que vamos a intentar responder es: ¿con qué operaciones, mecanismos y principios cuenta la sintaxis para generar representaciones lingüísticas? Y esto va de la mano con la inquietud que manifestaron bastantes de querer aprender más de gramática generativa. Vamos a ver qué es la sintaxis hoy por hoy, qué entendemos que hace la sintaxis, cuáles son las operaciones sintácticas, cómo esas operaciones sintácticas se relacionan entre sí para generar lo que asumimos es una representación lingüística. La representación lingüística que van a utilizar los sistemas de exteriorización, los sistemas de uso para, bueno, que el lenguaje sea funcional en algún sentido. ¿Cómo se explica que un constituyente con una determinada función sintáctica pueda cambiar de lugar en una oración? Y esta es una pregunta ya un tanto más específica, porque vamos a ver que dentro de las operaciones que se proponen para la sintaxis, hay una operación que a nivel muy general podemos denominar move, o tal vez en algún modelo anterior ustedes la hayan visto con el nombre de move alpha o mueva alfa, una operación que básicamente está ideada para tomar un constituyente y cambiarlo de lugar en el orden sintagmático. Vamos a ver cómo entendemos hoy en día esta operación, cómo se modela hoy en día esta dependencia de movimiento sintáctico. Y crucialmente vamos a ver que las interfaces, en particular la interfaz sensoriomotriz, la interfaz fonológica, juegan un papel muy importante a la hora de explicar cómo funcionan las operaciones de movimiento de constituyentes. O sea que acá en este sentido ya vamos a empezar a ver esto de interfaces sintácticas, cómo es que las interfaces permiten explicar aspectos de la sintaxis. Y vamos a ofrecer, bueno, básicamente vamos a ver una teoría, que es la teoría que se utiliza hoy en día para explicar el movimiento, con algunas vertientes, con algunas variaciones de la teoría, que bueno, es la teoría de la copia, copy theory. Vamos a estar discutiendo copy theory en detalle. Es algo de lo que sé bastante porque mi tesis es sobre copy theory. Y la pregunta 3 que vamos a estar respondiendo es: asumiendo que las operaciones de cambio posicional se deben en algún sentido a cuestiones que se dan en la sintaxis, ¿pueden las interfaces restringir la aplicación de estas operaciones de movimiento? O sea, asumiendo que tenemos esta operación move, que vamos a asumir se da en la sintaxis, a pesar de que esta operación move también se da un poco en la rama de la exteriorización, en la rama de forma fonética o PIEF, ¿pueden las interfaces, en términos de ser componentes interpretativos de lo que hace la sintaxis, establecer restricciones con respecto a las representaciones que genera la sintaxis? O sea, lo que estamos diciendo básicamente es explorar esta hipótesis de que la sintaxis hace cosas, genera un arbolito y le dice al sistema de exteriorización: che, pronunciame este arbolito. Y le dice al sistema semántico: che, hacen alguna interpretación a este arbolito. Si eso es como funciona la lengua a nivel general, podemos
¿Existen fenómenos en los cuales las interfaces digan, che, no me gusta el árbol que generaste, sintaxis, mándame otro, no te acepto este tipo de árbol? ¿Pueden las interfaces asignarle restricciones a las representaciones que genera la sintaxis? Vamos a estar discutiendo eso, esa interacción compleja que hay entre la sintaxis y sus interfaces. De eso se trata el seminario, por eso se llama interfaces sintácticas. Vamos a hacer un breve recorrido por el programa. El programa tiene 4 unidades. La unidad 1 se denomina el componente sintáctico. Vamos a estar básicamente discutiendo ideas muy generales sobre cómo funciona la sintaxis. Vamos a discutir cuál es lo que se asume que es el esqueleto oracional básico, o sea, básicamente el molde de todas las oraciones. Las operaciones básicas que se asume tienen la sintaxis, merge, move y agree. Vamos a ver otras operaciones que se postulan de forma accesoria para, bueno, solamente una de estas operaciones que se postulan de forma accesoria para entender la relación entre la sintaxis y las interfaces. Esta es la operación de spellout. Esto debería ser mayúscula. Y vamos a ver algunas propiedades de las representaciones sintácticas y algunas propiedades de cómo funcionan lo que se denominan las derivaciones sintácticas. O sea, el proceso a partir del cual se van aplicando las operaciones. Esos procesos están sujetos a ciertas operaciones como localidad, a ciertas restricciones, quiero decir, como localidad, ciclicidad. Y ahí va a ser cuando introduzcamos esta idea de que existen islas de extracción. Existe la operación de movimiento, la operación de move, y ciertos contextos ciertos contextos sintácticos en los cuales vamos a ver que la operación de move no puede aplicarse. Estos contextos son los que se denominan islas de extracción. Básicamente son contextos sintácticos de los cuales yo no puedo extraer constituyentes, por eso se llaman islas, es una metáfora. Y vamos a ver que hay distintos tipos de islas y vamos a ver algunas teorías de carácter sintáctico que pretenden explicar cómo funcionan las islas. Luego vamos a estar discutiendo en detalle la operación move. Vamos a ver, bueno, si les digo lo que es esto, me quedo sin clase. Vamos a ver lo que son los efectos de reconstrucción, que es un patrón de datos bastante particular que va a servir de principal base empírica para avanzar esto que es la teoría de la copia. Vamos a ver que hay bastante fenomenología relacionada a la teoría de la copia. Y vamos a ver variantes de lo que es la teoría de la copia más, si se quiere, estándar. Hay gente que hace cosas muy locas con la teoría de la copia y hay variantes de la teoría de la copia que dicen que, bueno, no hay copias. Vamos a estar discutiendo esto en detalle, por ahora simplemente se los quiero mencionar y para aquellos que cursaron, por ejemplo, lingüística chomskiana, tal vez para ellos sea un poco más accesible entender de qué vamos a estar hablando. En la unidad 3 vamos a estar discutiendo la relación de las islas con el componente conceptual. Y vamos a ver básicamente que hay algunas islas, o vamos a ver la hipótesis de que hay algunas islas que no se siguen de restricciones sintácticas, que hay islas que se siguen de restricciones de carácter, bueno, conceptual. Hay islas que se siguen de básicamente lo que son las presuposiciones que utilizamos a la hora de hablar. Y hay otras islas que en trabajo realizado recientemente por mí y Matías Verdecchia, vamos a decir que se deben a cuestiones discursivas. Hay ciertas islas en ciertos fenómenos del español que se deben a básicamente fenómenos de topicalización. La topicalización es un fenómeno discursivo y esos fenómenos de topicalización nos van a permitir explicar por qué tenemos en algunas construcciones fenómenos de islas. Y bueno, más allá de que sea trabajo en el que yo participé activamente, creo que es un caso bastante interesante como para discutir la naturaleza de las islas. Bien. Vamos a ver algunas teorías como semántica de alternativas y question answer discussion que sirven para, bueno, poner un marco general a este fenómeno que vamos a estar discutiendo. Y en la unidad 4 vamos a explorar la hipótesis, la posibilidad, y esto ya es bastante más, si se quiere, programático, de que existan islas que se deban al funcionamiento de la interfaz de exteriorización, que haya, si se quiere, islas de carácter fonológico. Y para ver eso vamos a tener que discutir un poco cómo funciona la interfaz de exteriorización con respecto al menos a la prosódica. Vamos a ver básicamente la idea de que hay una estructura prosódica y hay constituyentes prosódicos. Vamos a ver qué constituyentes prosódicos son esos. Vamos a ver evidencia para ver que existe una estructura prosódica en paralelo a una estructura sintáctica. Vamos a ver que hay principios de correspondencia entre lo que es
la estructura prosódica y la estructura sintáctica. Vamos a ver teorías explícitas que tratan de explicar cómo se relaciona la sintaxis con la prosodia. Y vamos a ver una teoría en particular, Contiguity Theory, que hace uso de estas teorías para básicamente decir que a veces la sintaxis va a hacer cosas porque la fonología o el sistema de exteriorización se lo demanda. Va a haber cosas que haga la sintaxis porque esas cosas van a ser necesarias para generar una representación lingüística, que cumpla con los requisitos que demanda la interfaz de forma fonética, la interfaz fonológica. Vamos a ver esa teoría, vamos a ver algunos fenómenos que explica esa teoría o que intenta explicar esa teoría. Y por último, vamos a ver un patrón de datos que estamos trabajando con algunos colegas, con Fernando Carranza y Matías Verdecchia, de fenómenos de islas en español que creemos, tengo esta hipótesis, de que se relacionan a cuestiones de fraseo prosódico. Y es una hipótesis muy incipiente todavía, y todavía no estamos muy de acuerdo con los datos, así que me interesa bastante poder discutir estos datos con ustedes y poder, bueno, presentarles un poco la hipótesis sobre la que estamos trabajando y ver básicamente si los podemos convencer. Tal vez esto llegue a la nada, pero bueno, al menos van a aprender bastante de prosodia y de cómo funciona la interfaz entre sintaxis y prosodia. Bien, esa es una aproximación a nivel general de lo que vamos a ver en este curso. Espero que les interese, espero que les sea de interés. Eso es todo lo que tengo que decir por la clase de hoy, que se supone iba a ser corta y duró casi 2 horas. Ya estamos en la 1h30 de clases. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que dije acá o alguna pregunta con respecto al proceder de las clases siguientes? Lo que sigue a continuación es que yo hoy voy a subir esta clase que les acabo de dar. Va a estar disponible en el campus a partir de hoy por la tarde, para quienes no hayan podido asistir o si la quieren ver de vuelta, se hacen un pochoclo y me escuchan hablar durante 1h30 acerca de cuestiones que no le importan a nadie realmente. Eso es triste. Pero bueno, va a estar disponible a partir de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Comentarios, sugerencias, no tienen que ser preguntas, críticas. Alguien que diga yo estoy en contra de la teoría de la copia y digo que no se tiene que dar en este seminario. Fabiana, muchas gracias, todo claro. Kaela, gracias, todo perfecto. Bien, si nadie tiene ninguna pregunta, me voy a empezar a despedir. Como les dije entonces, la próxima clase teórica va a estar disponible para ustedes el lunes. Yo les voy a mandar un mail el lunes. Esperen durante el día lunes recibir un mail mío en el que van a tener básicamente link al video y van a tener también un link a ciertas actividades que espero realicen para el jueves. Yo no les voy a seguir uno a uno si hacen la tarea o no hacen la tarea. Obviamente, para que todos los contenidos del curso vayan teniendo sentido y que ustedes vayan progresando en su entendimiento de cómo funciona la sintaxis, lo mejor es que vayan haciendo los ejercicios clase a clase, porque de esa manera también va a ser más divertida para ustedes y para mí cada clase sincrónica que tengamos los jueves, va a ser más interesante. Van a poder decir cosas con respecto a los ejercicios y no va a ser un monólogo mío en el que yo simplemente resuelvo ejercicios que yo mismo propuse. Así que bueno, traten de hacer los ejercicios y traten de participar en la clase de los jueves. Traten de hacer uso de sus micrófonos. Bien, y si no hay nada más que decir, me voy despidiendo. Y bueno, les doy la posibilidad de que ustedes se despidan por chat, al menos los que tengan ganas de hacerlo, antes de poner fin a esta clase. Así que bueno, me despido a todos y les digo hasta la próxima, hasta el lunes.